Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este proyecto hermoso, a este tutorial, este ramo o esta maceta de flores. Como viste al inicio, te hice un pequeño video resumen de cómo queda la maceta, así en tamaño horizontal, pero aquí en forma vertical tenía que mostrarles el tamaño junto con mi cuerpo para que vieran cómo quedaban las rosas y todas las flores. Gracias por picar este video. Primero que todo, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales y los puedas tejer todos junto conmigo. Gracias por apoyarme. Ahora sí, voy a mostrarles cómo vamos a trabajar este proyecto. Vamos a necesitar una maceta, esta la conseguí en Dollar City, es de porcelana. Vamos a necesitar oasis o espuma floral, que más adelante, ahorita avanzando, iniciando el tutorial, les voy a mostrar los materiales también. Vamos a necesitar alambre para las alas de nuestro colibrí y para las hojas de nuestras rosas. Vamos a necesitar también la lana de los colores que tú prefieras para hacer las rosas o para hacer el tulipán. Ahí en el inicio te mostré que el tulipán se puede dejar cerradito o se puede abrir sus pétalos, como lo ves aquí en cámara, se abre y queda precioso con nuestro polen abierto para que el colibrí pueda picar. Está tejido en lana macramé, que es de 2 milímetros de grosor, y está tejido con la aguja número 3 milímetros, ¿ok? Nos quedó de 40 centímetros de alto, desde la base de la maceta hasta nuestro colibrí. Pero ese tamaño varía completamente dependiendo del tamaño que dejes las rosas y las flores. Yo he utilizado palitos de brocheta o pinchos de maderita, esos palitos, y en ellos lo he forrado de hilo verde para que fueran el tallo de nuestras flores. Y tú los puedes cortar del tamaño que desees. Puedes dejar las rosas completamente a ras de maceta o puedes dejarlas mucho más altas. Así que el tamaño de nuestro arreglo, de nuestro proyecto, varía dependiendo de tu gusto, como lo quieras dejar. Las rosas, solamente las rosas, desde la parte baja hasta lo último de sus pétalos, nos miden 9 centímetros. Son bastante grandecitas para que lo tengas en cuenta. Lo mismo nuestro colibrí, mide aproximadamente unos 12 centímetros. Vas a poder obsequiar este precioso arreglo para el mes de las mamis o para tu trabajo o como yo para colocarlo sobre una mesa como un centro de mesa o sencillamente para tener el diseño y el patrón de rosas. Muchas veces mandan a hacer muchos ramos, tulipanes y sería muy hermoso tener este patrón ya escrito, guardado en archivo PDF. Así que lo puedes descargar. Aquí en la descripción del video encuentras el enlace de mi cuenta Ravelli para que vayas, le piques, me apoyes y descargues el patrón escrito. En la parte 1 del tutorial vamos a tejer en este video todas las flores, las rosas y el tulipán. Y en la parte 2 de nuestro proyecto vamos a tejer nuestro colibrí. Así que te animo a que arranquemos a tejer, coge aguja, lana y arranquemos con este precioso proyecto. Gracias por ver, mis chicas. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Y no olviden escribir en los comentarios. Siempre leo todos sus comentarios. Vamos con los materiales, mis chicas, antes de comenzar a tejer y vamos a utilizar para realizar el palito de nuestras rosas, de nuestras flores, unos palitos de pincho o brochetas, como ustedes le quieran llamar, donde los puedan conseguir. Vamos a estarlos forrando con el hilo, con pegamento. También debes tener pegamento, puede ser silicona fría, caliente o pegamento para manualidades. Estos palitos vamos a necesitar la cantidad de la que tú vayas a realizar las rosas, ¿listo? Yo conseguí este en Dollar City, aquí en mi ciudad. Son bastante fáciles de conseguir y los conseguí delgaditos, ¿listo? Lo más delgado posibles. También vamos a necesitar alambre dulce. Si te fijas, este es un alambre muy flexible, muy blando. Y vamos a cortar de 10 centímetros cada una de las tiritas de alambre. Este alambre tiene 10 centímetros y vamos a cortar en total la cantidad que vamos a necesitar para las hojitas. Vamos a hacer 2 hojitas por cada una de nuestras rosas, así que tú harás la cuenta. Si vas a hacer 3 rosas como las mías, vamos a necesitar 6 alambres de 10 centímetros, ¿vale? Si no, pues vas a necesitar menos si vas a hacer una sola hojita por rosa, o si vas a hacer muchas más rosas, pues necesitarás más alambre, ¿vale? Por ahora solamente vamos a utilizar 6 de este tipo de alambre de 10 centímetros, lo vas a cortar. Muy importante, vamos a necesitar la maceta, mis chicas. Yo esta maceta también la conseguí en Dollar City, donde venden todo esto de manualidades, de plantas. Es una maceta en porcelana muy linda.
muy bella, y ya introducí el oasis. Esta es espuma floral, o no sé cómo le llaman en tu país, aquí le decimos oasis o espuma floral, y la recorté justo del diámetro, el círculo de mi maceta, y ya la introduje. Ahora lo que vamos a hacer es tapar con tejido la parte de encima y pegar esa parte con pegamento a nuestra maceta. Puedes utilizar cualquier tipo de maceta que encuentres, el tamaño también puede ser variado. También te recomiendo que dejes unos 2 centímetros o 1 centímetro desde el oasis al borde de nuestra maceta para que no nos quede tan sobresaliente ni tampoco tan profundo. ¿Listo? Y así se va a ver la maceta. Vamos a dejarla a un lado porque primero vamos a tener que tejer todas las piezas. Vamos a empezar tejiendo los pétalos de nuestras rosas. Los pétalos los puedes tejer de varios colores, también de 2 tonos en cada pétalo, o también totalmente de un solo color. ¿Listo? Yo lo voy a trabajar de 2 tonos. Los 3 primeros pétalos los voy a hacer de un tono salmón claro y los otros 3 de un salmón más oscurito. Pero tú puedes cambiarlo. Los colores pueden ser rojo completamente como las rosas, blancas, bueno, como tú quieras realizarlo. O hasta la última ronda del pétalo de otro color. Lo he visto y se ven preciosos. Igual pues vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Este es el pétalo número 1. Hay 2 patrones, el pétalo 1 y pétalo 2. El pétalo 2 es el que está por fuera, que es un poco más grande, y vamos a empezar por el pétalo 1, que es el que está en la parte interna de la rosa. Y para ese escogí el salmón claro, ¿vale? Vamos a trabajar dentro del anillo mágico 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo y vamos para la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 5 puntos. Así que debemos tener 10 puntos en total. Vamos a hacer aumento en cada uno de los que ya tejimos en la ronda anterior. 2. Este es mi tercer aumento. Mi aumento número 4. Y mi último aumento, el aumento número 5. Recuerda que YouTube nos da la opción de que puedas colocar el tutorial en velocidad mucho más lenta. Ajusta la velocidad del video de acuerdo a cómo sientas que te va mejor en el tejido mientras vas tejiendo, ¿vale? O lo puedes poner mucho más rápido también. Es algo que YouTube nos da y nos ayuda muchísimo. También lo puedes ampliar junto con tus deditos la imagen si estás usando tu celular. Vamos para la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un punto y luego tejemos un aumento. Este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. Esa es la secuencia. Repetimos un punto y en el siguiente hacemos un aumento. Repetimos un punto, en el siguiente un aumento. Ese es el patrón de esta ronda para que lo repitas. Un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta que termines la ronda. Cuando termines la ronda, como yo, te van a quedar en total 15 puntos y se va a ver así. Ahora vamos para la ronda número 4. En la ronda 4 vas a trabajar el patrón de 2 puntos y un aumento. Y lo vas a repetir hasta que termines la ronda con 20 puntos. En la ronda 5 vas a hacer el patrón de 3 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final y te quedan 25 puntos. En la ronda 6 vas a hacer 4 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final para que te queden en total 30 puntos. Vamos a hacerlo hasta la ronda número 6. Al llegar a esa ronda se va a ver así nuestra pieza. Y ahora vamos para la ronda número 7. En la ronda 7 comencé tejiendo 11 puntos.
Ya tengo los 11 puntos iniciales y voy a repetir por 2 secuencias o 2 repeticiones en media vareta, un aumento de media vareta o punto bajo alto y luego tejo 2 puntos solos, 1 y 2, también en media vareta. Esta secuencia la voy a repetir una vez más. Un aumento de media vareta y ahora 2 puntos solos, 1 y 2. Y para terminar voy a hacer nuevamente un aumento de media vareta. Se va a ver así. Ahora voy a continuar acá con 12 puntos bajos. Voy a terminar la ronda tejiendo 12 puntos bajos, ¿no? Hasta terminar la ronda. En total, esta ronda nos van a quedar 33 puntos. Y terminada la ronda 7, pasamos a la ronda 8, donde nuevamente voy a iniciar tejiendo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora voy a hacer 10 secuencias o 10 repeticiones de lo siguiente. Voy a hacer aumento de punto alto. Punto alto o pilar, como le quieras llamar. Hacemos 10 aumentos. Así en cada uno de los puntos, hasta que tengas 10 aumentos. Cuando tengas los 10 aumentos de punto alto, terminamos la ronda con 12 puntos bajos y nos quedarán 43 puntos en total. Te voy a mostrar cómo nos queda ya una terminada, porque esa sería nuestra última ronda para terminar el primer pétalo. Debemos tejer de este patrón, de este pétalo número 1, debemos tejer 3, ¿vale? Por rosa. O sea que si vamos a tejer 3 rosas, haz las cuentas. Si vamos a tejer 3 rosas y cada una de esas rosas tiene 3 pétalos. Mira, yo ya aquí tengo los pétalos de todas las 3 rosas. El pétalo número 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y número 9 con el que tejí contigo. Tengo 9 pétalos para las 3 rosas. Y mira, así se ve ya terminado, te lo iba a mostrar, así se ve ya terminado nuestro pétalo número 1. Cuando lo termines, sencillamente cortas la hebra. Y vas a tejer la cantidad de pétalos que vas a hacer para tus rosas. Si estás tejiendo conmigo la misma maceta exactamente igual con 3 rosas, vas a tejer entonces 9 pétalos de este pétalo número 1. Y ahora voy a enseñarles a tejer el pétalo número 2, que es el que vamos a colocar rodeando este. Lo que vamos a hacer es que cuando tengamos, eso se los voy a enseñar cuando tengamos ya todos los pétalos tejidos, pero te voy a mostrar para que tengas la idea. Doblamos aquí un poquito, introducimos el palito de balso y vamos pegando, vamos echando pegamento en cada uno de los pétalos. Luego ponemos el pétalo número 2, luego otro pétalo aquí y ya queda la parte interna de la rosa, ¿listo? Y los otros 3 pétalos que vamos a tejer, que es el pétalo 2, vamos a ubicarlos alrededor de esto. Este ya es el centro de nuestra flor o de nuestra rosa. Así que ve y teje todos los 9 pétalos. Vamos a pasar al patrón del pétalo número 2. Para realizar el pétalo número 2 he escogido un salmón un poco más oscuro que el anterior y vamos a repetir desde la ronda 1 hasta la ronda 6 de nuestro pétalo número 1. Vamos a repetir lo que hicimos de la 1 a la 6, ¿listo? Te voy a indicar, si no estás tomando apunte, te voy a indicar lo que hicimos en el pétalo 1. En el anillo mágico hicimos 5 puntos. Luego en la ronda 2 hicimos aumento en todos los 5 puntos para que nos quedaran 10 puntos en total.
En la ronda 3 hicimos un punto, un aumento como patrón, lo repetimos hasta el final y nos quedaron 15 puntos. En la ronda 4 hicimos 2 puntos, un aumento como patrón, lo repetimos hasta el final y nos quedaron 20 puntos. En la ronda número 5 hicimos 3 puntos, un aumento como patrón, lo repetimos hasta el final y nos quedan en total 25 puntos. En la ronda 6 hicimos 4 puntos aumento, repitiendo hasta el final nos quedan en total 30 puntos. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar totalmente diferente el pétalo. Hasta ahí repetimos lo mismo, eso fue exactamente lo que hicimos hasta la ronda 6 en el pétalo 1. Cuando trabajemos ya la ronda número 7, vamos a seguir la secuencia y vamos a trabajar el patrón de 5 puntos y un aumento. Yo ya llevo aquí terminando esa fila. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago un aumento. Eso lo repites toda la ronda hasta terminar para que te queden en total 35 puntos. Y se va a ver así. Un pétalo, una ronda un poquito más grande. Para la ronda 8 comenzaremos trabajando 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora trabajaremos en media vareta o punto bajo alto. Y vamos a repetir 3 veces el siguiente patrón. Vamos a empezar tejiendo un aumento de media vareta. Y luego 6 puntos de media vareta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la secuencia. Aumento y 6 puntos. Esto en media vareta. Por 3 repeticiones. Ya hicimos una, voy a hacer la segunda. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer mi tercera repetición. Aumento. Y ahora 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora voy a hacer un aumento de media vareta también. Y voy a terminar esta ronda tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total te van a quedar 39 puntos. ¿Listo? Pasamos a la última ronda que vamos a trabajar en este pétalo número 2, que es la ronda 9. Y comenzaremos tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y ahora trabajaremos en punto alto. Punto alto. Vamos a hacer una secuencia de 6 repeticiones y vamos a hacerla un punto alto y un aumento de punto alto por 6 repeticiones. Un punto alto, luego hago un aumento de punto alto. Ya hice mi primera repetición, ahora mi segunda. Un punto alto, un aumento de punto alto. Tengo que hacerlo por 6 repeticiones. Ya tengo las 6 repeticiones y en la siguiente voy a hacer lo mismo pero con una puntada picot para que quede un puntito salido o sobresaliente. Así que voy a trabajar el punto alto normal, luego seguiría el aumento, pero voy a hacer solamente un punto alto, luego tejo 3 cadenas al aire. Luego en
en la cabecita del punto alto realizo un punto deslizado y luego en el mismo lugar completo el aumento tejiendo otro punto alto. Y ahora sí voy a seguir la secuencia como venía. Repito, voy a hacer 6 repeticiones para este lado, nuevamente como hice acá este lado, de un punto y un aumento. Esto tejiendo igual como veníamos en punto alto. Un punto, un aumento en 6 repeticiones ahora para este lado. Cuando las tengas, vas a terminar la ronda tejiendo 6 puntos y en total 6 puntos bajos. Y en total te van a quedar 52 puntos. ¿Listo? Vamos ahora a trabajar la otra parte, pero vamos a tejer todo el resto de pétalos que nos falten. De este pétalo número 2 vas a tejer 3 pétalos, listo, para cada rosa, igual que en el pétalo número 1. Así que si vamos a tejer 3 rosas necesitamos 9 pétalos de este patrón. Yo ya tengo aquí todos los demás como los anteriores que te mostraba. Mira, yo ya los tengo todos y así nos queda cuando termines el pétalo número 2. Así nos va a terminar y cuando ya tengas todo esto, todos los pétalos, vamos ahora a la siguiente parte. Pasamos a continuación a tejer las hojas, mis chicas. Tenemos 2 tipos de hojas. La hoja número 1 que vamos a llamar es las hojitas que van justo debajo como capullo de nuestra rosa. Y las hojas número 2 son las que van en el palito o en la rama de nuestra rosa saliendo con alambre. En esas es que vamos a necesitar el alambre. Para esto no, simplemente le ubiqué alambre en las hojitas número 2. En la hoja número 1, que es la que vamos a trabajar a continuación, yo las trabajé ambas con el mismo tono de verde. Es un verde muy lindo, si lo logras conseguir un poquito más oscuro sería perfecto. Vamos a trabajar 3 porque simplemente va como capullo debajo de cada rosa, así que solo necesitamos una por rosa. En esta vamos a realizar un anillo mágico. No vamos a cerrar el anillo mágico porque por aquí debe introducir nuestro palito de balso o nuestro pincho o nuestro alambre o lo que tengas para sostener o como palito de rosa, de la rosa. Debe introducirse por aquí, así que voy a hacer 10 puntos bajos dentro del anillo mágico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo te recomiendo que cojas ese palito o ese alambre o lo que vayas a utilizar y lo midas que te quepa por aquí para no seguir haciendo el ajuste. ¿Listo? Yo voy a hacer la prueba con uno de mis palitos y vamos a tener en cuenta que este palito va a ir forrado, ¿no? Va a ir forrado de hilo verde, así que se va a poner un poco más grueso de lo que ya es. Así que yo intento, mira, ahí ya queda pasando súper fácil. Y eso es lo que necesitamos, ¿ok? Ya teniendo los 10 puntos y midiendo nuestro material que se pueda pasar fácilmente por el agujero del anillo mágico, cerramos la ronda. Y pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a hacer un punto y un aumento como patrón en toda la ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así hasta que tengas y ya hayas terminado toda la ronda y tengas 15 puntos en total. Son súper fáciles de tejer, muy rápido. Mira, yo ya estoy terminando la ronda 2. Listo. En la ronda 3 sencillamente vamos a tejer los mismos 15 puntos que tenemos. No vamos a hacer aumentos. Solo vamos a tejer los 15 puntos que ya hay. Cuando tengas esa ronda vamos a empezar a hacer las hojitas que son como puntudas, puntiagudas o punta
que vamos a pegar sobre el pétalo último que vamos a tener de nuestras rosas. Vamos a realizar 5 puntas y vamos a empezar tejiéndolas todas iguales con 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Desde la segunda cadena nos devolvemos primero tejiendo un punto deslizado. En la siguiente cadena tejemos un punto bajo. Luego en las dos siguientes cadenas vamos a tejer media vareta, 1 y 2 media varetas, y en la última cadenita tejemos un punto alto. Luego en la base vamos a saltarnos 2 puntos y en el siguiente hacemos punto deslizado. Y vamos a repetir esto por toda la ronda hasta tener 5 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde la segunda nos devolvemos punto deslizado, luego punto bajo, luego 2 puntos medias varetas, luego un punto alto y aquí en la base nos saltamos 2 puntos y en el siguiente hacemos punto deslizado. Ya tenemos 2 puntas, vamos a tejer las otras 3. Así se va a haber terminado. Yo tengo que terminar la que estábamos tejiendo ahorita para que nos queden las 3 hojas base o de capullo para nuestras 3 rosas y así nos queda. Por aquí vamos a introducir nuestro palito y las vamos a pegar. Cada una de estas hojitas va pegada. Cuando tengas las 3 vamos a pasar a realizar las hojas número 2. Vamos a trabajar la hojita número 2 y para ello sí vamos a necesitar nuestros pedacitos de alambre, ¿ok? Vamos a alistarlo y vamos a trabajar 13 cadenas al aire. Cuando tengan las 13 cadenas, desde la cuarta cadena vamos a trabajar en punto alto un aumento triple, pero voy a realizar solamente el primer punto alto y voy a introducir el alambre porque la idea es que este alambre nos quede en medio del tejido. Así que ahora sí voy a continuar con los otros 2 puntos altos porque es un aumento triple. Debo tejer 2 más. Y voy a ir con mucha calma manteniendo el alambre mientras voy tejiendo o trabajando. En la siguiente cadena voy a hacer un aumento de punto alto normalito, solamente de 2 puntos altos. El primero era triple. 1 y 2. En la siguiente cadena voy a trabajar ahora 3. Por las siguientes 3 cadenas voy a trabajar 3 puntos altos dobles, o sea que debo tomar 2 veces hebra. Y voy a hacer 3 puntos altos dobles. Este es el primero. 1. Y así continúo tejiendo los otros 2. Este es el segundo. Voy manteniendo el alambre. Y este es el tercero. 3 puntos altos dobles. Después de que tengas los 3 puntos altos dobles, vamos a trabajar 3 puntos altos normales, 3 puntos altos. Cuando tengas esos 3 puntos altos, nos van a quedar solo 2 cadenitas al final. Así que vamos a trabajar en la siguiente un punto bajo. Y en la última que nos queda, esa última cadenita, vamos a trabajar 3 puntos bajos en ese mismo lugar. 1, 2 y 3. Y la idea es girar y ahora trabajar por la parte baja de las cadenas. En el siguiente vamos a trabajar un punto bajo. Y vamos a hacer como un espejo, lo mismo que trabajamos a este lado. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Ya es mucho más fácil porque el alambre ya está introducido en el otro lateral. 3 puntos altos. Ahora voy a trabajar
3 puntos altos dobles, 1, 2, ahí estoy escondiendo es la hebra con la que inicié las cadenas, 3. Y ahora voy a trabajar un aumento de punto alto y en la siguiente, que ya sería la última, hago un aumento triple de punto alto, o sea 3 puntos en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar 3 cadenitas al aire y hago un punto deslizado en el mismo lugar. Y ahí terminaríamos la primera hojita número 2. El alambre está bastante larguito y ya te voy a explicar el por qué. Debemos trabajar, voy a cortar la hebra de esta un poquito larga y debemos trabajar al terminar enrollando con esta hebra el alambre para que nos dé un poquito de palito de la hoja. Voy a bajar el alambre, aquí voy a colocar en esta punta un poquito de silicón o punto de pegamento para que no salga más el alambre de acá. Y de aquí, de este extremo, sencillamente con el hilo empezaremos posteriormente a enrollar de esta forma el alambre. Esto lo haces a la altura que tú quieres que quede el palito de la hoja y echamos pegamento para que quede así. Y el resto del alambre ya lo vamos a colocar aquí en nuestro palito cuando tengamos esto ya lo estemos enrollando y lleguemos a la altura donde quieres que queden las hojas. Vamos a ir enrollando y cuando lleguemos allí donde queremos que queden las hojitas pegamos el alambre y enrollamos con el alambre puesto. Si deseas también puedes colocar un poquito de pegamento y seguir enrollando todo el resto del palito. Listo, vamos a hacer 2 hojas por palito, por rosa. Así que aquí ya tengo una, me faltaría otra para una rosa. En total, si estás tejiendo, vuelvo y te digo 3 rosas conmigo, vas a necesitar, mira, yo ya tengo aquí 6 hojas. Vas a necesitar 6 hojas porque son 2 por cada rosa. ¿Listo? Así que vamos a tejerlas. Ya hemos tejido todas las partes de nuestras rosas. Ya ahorita más adelante, al final del video, te voy a mostrar cómo vamos a armarlas todas. ¿Listo? Por ahora, vamos ahora a trabajar en los pétalos de nuestro tulipán. Yo voy a colocar un solo tulipán en mi maceta, pero tú puedes tejer todos los que quieras, rellenar también de tulipanes la maceta, otros 3 más como más te guste y de los colores que quieras. Yo solamente voy a realizar un tulipán amarillo, voy a hacer todos los pétalos amarillos y vamos a tejer en total para cada tulipán 6 pétalos. ¿Listo? Vamos a tejer el primero, el resto los tejes con el patrón que te enseño. Aquí he tejido 15 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena voy a empezar tejiendo un punto bajo. Luego en las siguientes tejo 2 medias varetas. 1 y 2. Ahora voy a tejer 9 puntos altos o pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me falta uno, 9. Me quedan unas cadenitas, tengo 2 cadenitas, me quedan allí y en estas voy a tejer primero una media vareta. Y ahora voy a tejer en esta que nos queda 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a girar y voy a trabajar por la parte baja de las cadenas. En la siguiente voy a hacer una media vareta. Voy a hacer un espejo. Ahora 9 puntos altos.
Cuando tengas los 9 puntos altos, tejes 2 medias varetas y terminas con un punto bajo. Aquí tenemos 29 puntos. Ahora vamos para la ronda número 2. Vamos a iniciar con un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 repeticiones de esta secuencia. 2 medias varetas y un aumento de media vareta. Lo vamos a hacer por 3 repeticiones. 2 medias varetas y ahora un aumento de media vareta. Esta es mi primera secuencia o repetición. 1, 2, aumento, una vez más, 1, 2 y aumento. Ahora voy a trabajar 2 medias varetas, 1, 2 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a trabajar nuevamente la secuencia de 2 medias varetas y un aumento de media vareta por 3 repeticiones. Ahora, ya teniendo hasta ese punto, vamos a tejer 2 medias varetas, 1 y 2 y terminamos con un punto bajo. En total 35 puntos en esta ronda 2. Y ahí terminamos nuestro pétalo de nuestros tulipanes. Estos tulipanes son abiertos, mis chicas. Ustedes saben que hay tulipanes completamente cerrados y este va a ser un tulipán que se va a poder abrir y por dentro va a tener esos puntitos de polen. Aquí tenemos en total ya los 6 pétalos, mis chicas. Tenemos los 6 pétalos. Y este tulipán es muy fácil de realizar también. Ahorita les muestro cómo lo vamos a enrollar. Vamos a enrollar aquí. Mire, ya tengo aquí el palito, pero me falta enrollarlo todo esto de verde. Pero la idea es que lo hagamos así. Le ponemos pegamento y vamos poniendo cada uno de los pétalos alrededor de este palito. Así. Hasta 3 pétalos, ¿no? Y luego los otros 3 encima de estos, así, ¿listo? Y lo vamos a hacer, pero antes de eso debemos aquí pegar los alambres de polen. Lo puedes hacer con el alambre o sencillamente yo lo voy a hacer de rojo, la parte interna. Puedes enrollar un poquito hasta cierta parte, altura 1 o 2 centímetros de nuestro palito de balso de hilo rojo y de ahí para abajo con el resto con hilo verde. No le cortes esta punta que es la que nos ayuda, la punta que es un poquito pullosa, nos ayuda a enterrar en nuestro oasis o nuestra espuma de flores o nuestra espuma floral, como le digan en tu país. Eso lo puedes hacer, es una opción, o puedes hacer como yo lo voy a mostrar a continuación. Cualquier opción puede ser válida. Y yo tengo aquí otros 3 pedacitos de este alambre de 10 centímetros que hicimos en las hojitas, utilizamos en las hojitas número 2. Y voy a enrollar nuestro alambre con hilo rojo. Ya les muestro cómo nos queda, lo enrollo todo con rojo y luego lo doblo por la mitad. Así me queda el alambre enrolladito con hilo rojo, mis chicas, y con pegamento en las punticas para que no se suelte. Lo he doblado y así quedó como para que lo podamos pegar a nuestro palito. Voy a empezar a mostrarles con el tulipán lo que vamos a hacer. Vamos a poner estos aquí y vamos a enrollar con el hilo rojo, ¿listo? Voy a ponerlos así. Pero primero voy a enrollar un pedacito empezando la parte de arriba con el hilo rojo. Yo utilizo este pegamento, es una silicona fría, pero pues tú puedes utilizar el que más te guste o el que más creas conveniente. Voy a empezar teniéndolo de acá y empezamos a enrollar. ¿Listo? Empezamos a enrollar, y vamos ubicando el hilo justo en la parte de encima, de esta forma.
Cuando tengamos todo bien tupidito a cierta distancia, ponemos nuestros alambres. Aquí nuestros alambres para que se vayan enrollando con el palito que vamos colocando. ¿Listo? De esta forma es algo muy práctico, muy fácil de realizar. Lo único que tenemos que hacer es apretar muy bien y que nos quede tupido, ¿vale? Yo coloco aquí el otro, voy teniendo, y no tiene que quedar todos en la misma altura, se pueden unos más abajo, otros más arriba, porque luego los acomodamos, porque el alambre es moldeable, se puede abrir, se puede cerrar, y voy a tejer o a enrollar un poquito más hasta abajo y luego empiezo con el verde. Así ha quedado ya con nuestro hilo verde. Aquí he dejado unos 4 dedos aproximadamente para enterrar con firmeza y profundidad a nuestro oasis. ¿Listo? Vamos a hacer los otros de las rosas totalmente verdes, pero a medida que, como te decía, vayas enrollando, vamos ubicando en los de las rosas las hojitas con el alambre. Listo, y vamos haciendo lo mismo que hicimos aquí. Colocamos el alambre de la hojita y enrollamos. Para el armado de las flores, como te había indicado, ya teniendo nuestro palito forrado, vamos a empezar a ubicar cada uno de los pétalos y a colocar pegamento. Voy a ubicarlo bien abajito, tapándolo rojo, y voy a colocar pegamento en la parte baja del pétalo, y así voy a ir ubicando el primero. Lo voy a sostener para que pegue. El segundo iría a este lado. También coloco pegamento. Para ubicarlo al ladito de este, acá. Y el tercero iría a este lado. Y así vamos colocando con pegamento cada uno de los pétalos. Y ya te muestro con las rosas cómo lo haríamos. Para las rosas, mira cómo nos quedó en nuestro palito. He dejado esta distancia aproximada de 4 dedos, como te indiqué. Aquí coloqué una hojita más arriba de la otra. Y ahora lo que vamos a hacer es que primero vamos a introducir nuestra base de la rosa, antes de empezar a pegar los pétalos. ¿Listo? Vamos a dejarla introducida. Y vamos a empezar a colocar primero los 3 pétalos de el color salmón claro. Ahorita voy a esconder todas estas hebras. La idea es que primero enrollemos este, luego ponemos el siguiente, luego el siguiente. Así tenemos ya los 3. Estoy haciéndolo así para mostrarte, pero ahorita con el pegamento lo hago muy bien. Y los otros 3 alrededor. ¿Listo? De esta forma, para que nos vaya quedando la rosa. Y el otro aquí. Todo con pegamento. ¿Listo? Y tenemos ya la rosita. Luego subimos, cuando tengamos todo esto pegado, subimos esta parte hasta acá y empezamos a pegar cada una de las 5 tiritas. Las puedes pegar hacia al pétalo o sencillamente dejarlas hacia verticales, también solamente con pegamento interno. También las rosas tienen esas hojitas sueltas. Vamos a hacer con todo, con las 3 rosas y con el tulipán, a pegar todo, y ya hacemos la base, porque vamos a hacer la parte de la base de la tierrita donde vamos a enterrar todas estas florecitas. Para terminar esta parte 2, mis chicas, vamos a trabajar la parte de la base que vamos a pegar o a colocar sobre nuestro oasis o nuestra espuma floral. Allí vamos a estar enterrando nuestras florecitas, pero después de que la terminemos, para que entierren bien nuestros palitos, donde vamos a ubicar cada flor, vamos a hacer con ayuda de la aguja o con el mismo palito, abrir bien la abertura entre los puntos para que traspase bien. ¿Listo? Primero vamos a tejerlo. Vamos a tener un tono café o negro, el que prefieras, un tono tierra. Y vamos a realizar aumentos de manera ordenada hasta tener el diámetro de tu maceta.
Vamos a tejer 6 puntos dentro del anillo mágico y partiendo de ahí comenzamos a hacer rondas de aumentos. Ya te indico cómo serían esas rondas y lo vamos a ir midiendo de acuerdo a la abertura o al tamaño de tu maceta. Aquí en la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Porque tenemos 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos que corresponderían a 12 puntos en total. ¿No es cierto? Y en la ronda 3 comenzaremos un patrón o una secuencia que se repite por toda la ronda hasta terminarla. Y lo vamos a hacer ordenadamente. Aquí hicimos aumento en todos los puntos. En la siguiente ronda vamos a incrementar un puntico en medio de los aumentos y eso lo vamos a ir incrementando en cada una de las siguientes rondas. La siguiente ronda ya no sería un punto sino 2, después en la siguiente ronda 3 puntos y así. Ya te voy a explicar. En la ronda 3 hacemos el patrón de un aumento y un punto. Y esto lo repetimos hasta que terminemos toda la ronda. Aumento y un punto. Ahí te van a quedar en total 18 puntos. Aumento y un punto. Así vamos repitiendo. Aumento y un punto. Hasta tener los 18 puntos. Ya para las siguientes rondas que vas a ir tejiendo y tejiendo a medida que te vaya llegando el diámetro o la amplitud, vas a ir midiendo sobre la boca o encima del oasis. ¿Listo? La siguiente ronda en orden de los aumentos ya no sería un punto sino 2. Entonces haríamos el patrón de aumento y 2 puntos. Y repetimos hasta el final y ahí te quedarían 24 puntos. En la ronda 5 sería aumento y 3 puntos. Repitiendo eso te quedan 30 puntos en total. Y así en cada una de las rondas, repitiendo. En la ronda 6 sería aumento y 4 puntos. Te quedarían 36 puntos. En la ronda 7 sería aumento y 5 puntos. Te quedarían 42 puntos. En la ronda 8 sería un aumento y 6 puntos. Te quedarían 48 puntos en total. En la ronda 9 sería 7 puntos aumento y 7 puntos. Y te quedan 54 puntos. Y así hasta que llegues al diámetro que necesitas. ¿Listo? Vas midiendo junto con tu maceta. Bueno, mis chicas, yo ya aquí tengo mi pieza, tuve que tejer hasta 10 puntos un aumento con 72 puntos en total y me quedó de este diámetro. Tengo aquí mi maceta, lo voy a medir y es justo a la medida, mira. Solo voy a introducir un poquitico de relleno, el que utilizamos para nuestros amigurumis, para que quede un poquito con realce y coloco buen pegamento en el borde. Introduzco mi tierrita o mi maceta y empezamos con el pegamento a pegar todo el borde. Y así lo voy a hacer para que quede nuestra tierrita lista. Aquí ya tengo todas las flores terminadas, las 3 rosas y nuestro tulipán sin abrir lo tengo ya terminadito. Todas estas rosas quedaron preciosas, mis chicas, así quedaron las rositas, mírenlas de cerca. Con nuestras hojitas ya ubicadas y lo único que me resta es lo que te digo, colocar esto en nuestra base con pegamento y para introducir nuestros palitos, nuestras flores, vamos a abrirle unas aberturas y bastante en medio de los puntos y el palito ya entraría y pasaría. ¿Listo? Ya solo nos resta para terminar nuestra maceta de rosas de flores nuestro precioso colibrí. Ese precioso colibrí lo vamos a tejer en la parte número 2, parte 2 de nuestro tejido, listo, de nuestro proyecto. Así que espera la parte 2 o si lo estás viendo posteriormente ya debe estar en el canal, así que vamos a hacer nuestro precioso detalle de colibrí para que terminemos ya todo nuestro proyecto. Así que gracias por tejer estas preciosas flores que también sirven nuestras rosas para un arreglo floral. Sé que les va a servir muchísimo y esta preciosa que se abre.
Gracias, mis chicas, por tejer hasta acá. Pasémonos a la parte 2 para que ya tengamos todo terminado nuestro proyecto. Besitos, mis chicas.